En 1995, según se informa, a un diseñador gráfico de la BBC se le pidió que creara 2 documentos inexistentes: extractos bancarios falsos. Su diseño sugería que personas cercanas a Diana, princesa de Gales, recibían pagos secretos a cambio de información sobre su vida. Estos documentos se mostraron a su hermano menor, quien los creyó. Y lo que hizo a continuación, actuando de buena fe, se entiende ahora que marcó los 2 últimos años de la vida de su hermana. Esto no es una especulación. Es la conclusión a la que llegó un ex magistrado del Tribunal Supremo del Reino Unido en un informe que tardó 26 años en publicarse. Durante 26 años, Charles Spencer ignoró lo que usted está a punto de descubrir. Albergó una sospecha silenciosa y personal de que algo había salido mal en 1995, sin poder precisar jamás qué era exactamente. Lo que construyó después el hermético silencio en torno a Althorp, el archivo privado sellado, la isla en medio del lago donde ahora descansa su hermana, solo cobra pleno sentido una vez que se comprende lo que supuestamente le hicieron. Quédate con este artículo hasta el final, porque el hombre que pronunció uno de los elogios fúnebres más citados de la historia británica fue, 2 años antes, supuestamente engañado por la misma industria que posteriormente contribuyó a que ese elogio fuera necesario. En algún punto de esta historia se encuentra una reunión que duró probablemente menos de 1 hora, y todo lo que siguió se remonta a ella. Ten presente esa reunión. Volveremos a ella. Si quieres la historia documentada de la familia real contada con fuentes originales, suscríbete porque este canal no se basa en conjeturas. Comencemos por saber quién es realmente Charles Spencer, porque casi todo el mundo se equivoca en este punto. Charles Edward Maurice Spencer es el 9º conde Spencer, y la imagen popular de él, un recluso amargado escondido tras las puertas de Althorp, sumido en la melancolía durante 3 décadas, simplemente no es precisa. Heredó Althorp House en Northamptonshire en 1992, tras la muerte de su padre, y con ella 8 generaciones de historia familiar de los Spencer que se remontan al siglo XVI. Es el hermano menor de Diana, nacido 3 años después que ella, y ambos pasaron sus primeros años juntos en Park House, en la finca de Sandringham, antes de que el divorcio de sus padres dividiera a la familia en diferentes hogares y en cierto modo generara lealtades distintas que resonarían durante décadas. Estudió en Eton y luego en Oxford, donde se licenció en Historia Moderna, un detalle más relevante de lo que parece a primera vista, ya que la historia es precisamente a lo que ha dedicado gran parte de su vida adulta. Ha publicado varias obras de no ficción, un libro sobre el hundimiento de la Armada Invencible, otro sobre la Guerra Civil Inglesa, una historia de sus propios antepasados, algunos de los cuales lucharon y murieron siglos antes del nacimiento de Diana. Su relato sobre los hombres que firmaron la sentencia de muerte del rey Carlos I, publicado como Los asesinos del rey, tuvo buena acogida y fue recibido como una obra histórica seria y competente, no como un proyecto vanidoso aprovechado de un apellido famoso. En 2024 publicó unas memorias tituladas Una escuela muy privada, un relato sin tapujos del abuso que, según él, sufrió de joven interno en Maidwell Hall en la década de 1970. Esto le obligó a hablar públicamente, con detalle, sobre uno de los capítulos más dolorosos de su vida, y atrajo mucha atención por la franqueza con la que lo abordó. Es copresentador de un popular podcast de historia. Participa en otros programas de radio y televisión, donde suele hablar de temas que no tienen nada que ver con la historia de su familia. Concede entrevistas sobre sus libros, sobre Althorp, sobre la labor benéfica de restauración a la que ha dedicado años y sobre las aperturas al público de la finca en verano. Participa en festivales literarios, ha hablado directamente de Diana en varias ocasiones, incluso en la inauguración de su estatua en los jardines del Palacio de Kensington en 2021, donde estuvo junto a Guillermo y Enrique, uno de los pocos momentos en que los 2 hermanos aparecieron juntos,
dada la conocida tensión entre ellos. Nada de esto sugiere que esté escondido. Da la impresión de ser una figura pública que ha trazado una línea muy específica y muy deliberada, y que, por lo demás, permanece completamente invisible. Esa línea divisoria es el archivo privado. Lo que Charles Spencer se ha negado sistemáticamente y con discreción a hacer es abrir los materiales personales de Diana para uso comercial. Las cartas, los diarios, cualquier grabación casera que aún pueda existir en algún lugar dentro de las paredes de Althorpe. Nada de ello ha sido licenciado, publicado ni monetizado en los 30 años transcurridos desde su muerte, a pesar de lo que casi con toda seguridad sería un mercado enorme para ese tipo de material. Se trata de una privacidad restringida y específica, no una privacidad absoluta, y esa distinción es precisamente la clave. Revela con exactitud lo que está protegiendo, y una vez que se comprende la historia completa, esa protección se percibe menos como excentricidad y más como el comportamiento de un hombre que aprendió una lección extraordinariamente cara y nunca la ha olvidado. Para comprender esa lección hay que remontarse al origen, lo que significa volver a una versión de Diana que el público rara vez vio con claridad en aquel entonces. Para 1995, el matrimonio de Diana con el príncipe Carlos había terminado en todos los sentidos, excepto en el legal. La pareja se separó formalmente en diciembre de 1992, tras casi una década en la que las presiones sobre el matrimonio fueron objeto de informes, negaciones, confirmaciones a medias y un análisis exhaustivo por parte de una prensa que había convertido a la princesa de Gales en posiblemente la mujer más fotografiada del planeta. La separación en sí misma fue tan significativa que el entonces primer ministro, John Major, la anunció en la Cámara de los Comunes, lo que demuestra hasta qué punto las dificultades privadas de un matrimonio se habían convertido, de hecho, en un asunto de Estado. Había perdido la protección que le brindaba un matrimonio estable y aún no había encontrado una posición pública independiente y estable que la reemplazara. Seguía desempeñando su papel real. Seguía cumpliendo con sus compromisos. Seguía colaborando con las organizaciones benéficas que, con el tiempo, definirían gran parte de su legado público. Pero el terreno bajo sus pies había cambiado visiblemente. Se veía obligada a lidiar con una prensa que, según se decía, la seguía al gimnasio, a llevar a los niños al colegio, a cenar, con equipos de cámaras apostados a las puertas del Palacio de Kensington de forma casi permanente. A su alrededor se extendía un aparato palaciego que, según numerosos testimonios de quienes la conocieron en aquel entonces, no siempre parecía velar por sus intereses. Estaba integrado por cortesanos cuya lealtad, tanto por formación como por instinto, tendía a dirigirse hacia la institución en lugar de hacia cualquier individuo dentro de ella, por muy alto que fuera su rango. Según muchos testimonios, se encontraba aislada de una manera que su glamour público solía disimular. Una mujer constantemente fotografiada, pero comprendida genuinamente por muy pocos de los más cercanos a la maquinaria que la rodeaba. 1994 ya había añadido una complicación más. Ese año, el príncipe Carlos concedió una entrevista televisada al periodista Jonathan Dimbleby, admitiendo ante las cámaras su infidelidad durante el matrimonio. La confesión supuso un momento sísmico y dejó a Diana en una posición inusual, reconocida públicamente, en efecto, como la víctima, pero sin una plataforma propia desde la que responder directamente, con su propia voz y en sus propios términos. Ya había concedido entrevistas, había hablado con biógrafos, permitió que su versión de los hechos llegara al público a través de canales a menudo indirectos, filtrados por amigos de confianza o periodistas afines, en lugar de presentarla directamente ante las cámaras. Lo que nunca hizo, ni una sola vez, fue conceder una entrevista formal, sin guión y filmada, respondiendo preguntas directamente, por su cuenta, sin ningún miembro de su equipo de seguridad presente para influir o suavizar sus declaraciones.
Ese tipo de aislamiento rara vez pasa desapercibido por mucho tiempo. Suele ser percibido precisamente por quienes saben cómo aprovecharlo. Consideremos por un momento cómo era el día a día de Diana a mediados de 1995, ya que la palabra aislamiento se usa con tanta frecuencia en los comentarios sobre la realeza que casi ha perdido su significado. Era una mujer que no podía entrar en una tienda sin que un fotógrafo ya la estuviera esperando afuera. Una mujer cuyas sesiones de gimnasio, según se cuenta, eran fotografiadas con teleobjetivos desde apartamentos al otro lado de la calle. Una mujer que, según quienes trabajaban a su lado, tenía cada vez más dificultades para saber en quién confiar realmente, dado que los detalles de su vida privada parecían filtrarse a las columnas de los periódicos a los pocos días de ocurrir. No se trata simplemente de fama, se trata de una presión específica, constante y agotadora, del tipo que hace que una persona sea más receptiva de lo que sería de otro modo a cualquiera que parezca ofrecer respuestas reales, protección real o una forma genuina de defenderse. Martin Bashir era periodista de la BBC y trabajaba para el programa de actualidad Panorama. Para el verano de 1995 tenía un objetivo muy concreto: una entrevista con la propia Diana, ante las cámaras, sin guión, algo que el palacio nunca había autorizado ni autorizaría jamás. Para llegar allí, necesitaba a alguien que le abriera la puerta, alguien en quien Diana confiara plenamente y sin dudarlo. Resultó que esa persona era su hermano menor. Aquí es donde la historia da un giro y donde conviene detenerse, porque casi nada de lo que sigue habría ocurrido sin este paso crucial. Según los informes, Bashir se acercó por primera vez a Charles Spencer en septiembre de 1995. Iba preparado. De acuerdo con las conclusiones posteriores de la comisión Dyson, Bashir había encargado a un diseñador gráfico llamado Matt Whistler la creación de 2 documentos diseñados para parecerse exactamente a extractos bancarios reales, extractos que no correspondían a ninguna transacción real. Estos documentos inventados sugerían que 2 personas cercanas a Diana, entre ellas su antiguo jefe de seguridad, Alan Waller, y un asesor principal, Patrick Jepson, supuestamente recibían pagos secretos a cambio de información sobre ella. En efecto, se les pagaba para vigilarla y proporcionar detalles a personas interesadas en socavar su posición. Whistler, quien creó los gráficos siguiendo instrucciones de Bashir, declaró posteriormente que había expresado su preocupación en aquel momento sobre el uso real que se le daría a los documentos. Preocupaciones que, según las conclusiones posteriores del caso Dyson, nunca se abordaron ni se resolvieron adecuadamente. Reflexionemos un momento sobre las implicaciones de esto, porque son peores de lo que parecen a primera vista. Las personas en quienes Diana más confiaba, las directamente responsables de su seguridad física y del buen funcionamiento de su vida profesional, aparentemente no eran de fiar. Y en cambio, se podía confiar en un periodista que, de alguna manera, había descubierto esta traición oculta, que no se había limitado a rumores, sino que había presentado lo que parecían pruebas documentales irrefutables. Spencer, comprensiblemente alarmado por lo que parecía ser evidencia creíble de traición dentro del círculo íntimo de su hermana, organizó una reunión directa entre Bashir y Diana. En ese momento, creyó que la estaba protegiendo, poniéndola frente a alguien que aparentemente había expuesto un peligro real e inminente para su seguridad y su privacidad. Según los informes, esa única presentación, basada enteramente en documentos supuestamente inventados con el propósito específico de obtenerla, fue como Martin Bashir logró entrar en la habitación con Diana, princesa de Gales. Una vez dentro, no salió de ella. Durante los meses siguientes se entiende que Bashir forjó una relación de profunda confianza con Diana, posicionándose como una de las pocas personas que realmente comprendían por lo que ella estaba pasando y en quien se podía confiar cuando, aparentemente, casi nadie más podía hacerlo. Los documentos falsificados nunca fueron simplemente un truco puntual para conseguir un número de teléfono o una reunión. Según las conclusiones que finalmente salieron a la luz,
se convirtieron en la base de toda una relación construida desde su primera conversación sobre una mentira que Diana nunca tuvo la oportunidad de ver con claridad y que ni siquiera su propio hermano reconoció como tal. La investigación Dyson reveló posteriormente que Bashir supuestamente fue aún más lejos, mostrándole a Diana material falsificado adicional con la intención de reforzar la idea de que estaba bajo vigilancia activa y que personas cercanas a ella estaban comprometidas, profundizando así en su sentimiento de aislamiento justo en el momento en que él necesitaba que sintiera que no tenía a nadie más a quien recurrir. Resulta realmente difícil de asimilar la imagen de un respetado periodista de la BBC supuestamente falsificando documentos con el objetivo específico de convencer a una de las mujeres más famosas del mundo de que su propio equipo de seguridad trabajaba en secreto en su contra. Pero eso, según un informe elaborado por un ex magistrado del Tribunal Supremo tras meses de recopilación formal de pruebas, es lo que la investigación concluyó que realmente sucedió. Tengan esto en cuenta porque aún queda una segunda revelación por venir, y esta involucra a una institución que tuvo todas las oportunidades para detectarlo a tiempo y que, según las conclusiones finales, no lo hizo. Según se informa, la entrevista en sí se filmó en secreto, en el salón privado de Diana en el Palacio de Kensington, con un equipo mínimo y sin solicitar ni obtener la aprobación del palacio con antelación. Según informes posteriores, ni siquiera los altos ejecutivos de la BBC fueron informados de lo que se estaba filmando hasta que el proceso estuvo prácticamente terminado, un detalle que revela la meticulosidad con la que Bashir y Diana mantuvieron todo en secreto, ocultándolo a casi todos los que los rodeaban. El programa se emitió en Panorama el 1 de noviembre de 1995. Se estima que 22 millones de personas solo en el Reino Unido lo vieron, lo que en aquel momento representó una de las mayores audiencias televisivas en la historia de la radiodifusión británica. Una cifra aún más sorprendente si se tiene en cuenta que casi nadie fuera de un pequeño círculo íntimo sabía que se iba a emitir hasta pocos días antes. Diana habló con una franqueza que ningún miembro activo de la familia real había mostrado jamás ante las cámaras. Habló del fracaso de su matrimonio, de su lucha contra la bulimia, de los episodios de autolesión durante algunos de los años más difíciles de su vida adulta y de sus temores sobre si Carlos estaba psicológica o temperamentalmente capacitado para convertirse en rey. En la frase más citada de la entrevista dijo que en su matrimonio había 3 personas, por lo que era un poco agobiante, una referencia inequívoca a Camilla Parker Bowles que se convirtió al instante en una de las frases más repetidas en la historia moderna de la realeza. Fue cruda, sin filtros, como el público británico jamás había visto dentro de la familia real, y transformó casi de la noche a la mañana la percepción pública tanto de Diana como de la institución a la que se había unido por matrimonio, convirtiéndola en una sola noche de una esposa agraviada, de la que se hablaba en las columnas de la prensa sensacionalista en una mujer que por fin había contado su propia historia con sus propias palabras a decenas de millones de personas a la vez. Las consecuencias no tardaron en llegar y continuaron durante años. Según se informa, pocas semanas después, la reina escribió a Carlos y a Diana instándolos a un divorcio anticipado, una intervención inusualmente directa por parte de una monarca que generalmente evitaba involucrarse tan explícitamente en los asuntos privados de sus hijos. El divorcio formal se finalizó en agosto de 1996. Como parte del acuerdo, Diana perdió el tratamiento de Su Alteza Real, conservando el título de Princesa de Gales, pero alejándose aún más de la estructura operativa de la monarquía que nunca antes, perdiendo personal, ciertas protecciones formales y un cargo oficial dentro de la institución que había representado durante 15 años en el ámbito internacional. Entonces, menos de 13 meses después de la finalización del divorcio, falleció. Murió en un accidente automovilístico en el túnel Pont de l'Alma en París, el 31 de agosto de 1997,
supuestamente mientras era perseguida por fotógrafos en motocicletas. Ninguno de estos eventos prueba que la entrevista haya causado directamente lo que ocurrió 2 años después. La cadena entre una simple transmisión televisiva y un fatal accidente automovilístico no puede trazarse honestamente como una línea recta e ininterrumpida, y ningún relato serio y responsable de su muerte afirma que así sea. Pero es la cronología, es la secuencia exacta con la que Charles Spencer tuvo que vivir el resto de su vida, sin saber durante 26 años con precisión cómo había comenzado esa cadena, ni que su primer eslabón había sido un trozo de papel que representaba algo que en realidad nunca existió. Cabría pensar que las preguntas sobre cómo se obtuvo la entrevista habrían surgido de inmediato. En cierto modo, así fue. Lo que sucedió con esas preguntas es donde esta historia se torna realmente incómoda. Según se informa, las preguntas sobre cómo Bashir había conseguido la entrevista surgieron a las pocas semanas de la emisión original, una vez que el propio Whistler comenzó a expresar discretamente su preocupación interna sobre el uso que se le estaba dando a los documentos que él mismo había creado. La BBC se investigó a sí misma en 1996 en un proceso dirigido por Tim Suter, un alto ejecutivo de la BBC en aquel entonces. La investigación interna tuvo acceso al relato de Bashir sobre los hechos y, según la mayoría de las evaluaciones posteriores, lo aceptó prácticamente sin más. Concluyó que no había pruebas de irregularidades en la obtención de la entrevista y, en la práctica, exoneró a Bashir de las acusaciones que se le imputaban en aquel momento. Whistler, el diseñador gráfico que había creado los documentos falsos, fue, según se informa, apartado discretamente de cualquier trabajo posterior en la BBC. No recibió ninguna sanción disciplinaria formal, pero tampoco, a partir de entonces, volvió a recibir encargos de la corporación, lo que supuso la pérdida de su sustento sin que se le ofreciera ninguna explicación pública, ni a él ni a nadie más. Es un resultado que, visto en retrospectiva, parece mucho menos un accidente y mucho más una institución que gestionaba un problema incómodo sin admitir jamás, ni siquiera ante sí misma, que existiera tal problema. Bashir, mientras tanto, fue ascendido. Posteriormente, entrevistó a figuras de alto perfil como Michael Jackson, para un documental que, a su vez, generó controversia. Desarrolló una sólida carrera en la televisión estadounidense con ABC News. Finalmente, regresó a la BBC en 2016, primero como corresponsal y luego, en 2018, como editor de religión de la corporación, un puesto editorial de alto nivel, en un momento en que las preguntas en torno a la entrevista de 1995 habían quedado prácticamente en el olvido en el debate público general, reapareciendo solo ocasionalmente en artículos de prensa que nunca lograron llegar a los medios de comunicación convencionales. Durante más de 2 décadas, el veredicto original de 1996 permaneció inalterado y prácticamente sin examinar. Whistler, por su parte, según se informa, nunca dejó de decir en privado que los documentos eran falsos y que así se lo había dicho a la BBC en su momento, en directo, cuando aún era relevante. Fue necesaria una nueva investigación décadas después, impulsada en parte por el renovado interés de la prensa y por la declaración pública de Whistler, para reabrir una cuestión que la BBC consideraba cerrada y zanjada desde 1996. Lo que realmente reabrió el asunto después de tantos años fue una combinación específica de persistencia y oportunidad. Whistler nunca dejó de insistir discretamente en que los documentos eran falsos. El exsecretario privado de Diana, Patrick Jepson, uno de los 2 hombres falsamente implicados en las declaraciones falsificadas, siguió planteando durante años preguntas incisivas sobre cómo se había conseguido la entrevista originalmente. Y entonces, en otoño de 2020, la renovada cobertura mediática, basada en años de escepticismo acumulado sobre la absolución original de Bashir por parte de la BBC en 1996, alcanzó finalmente un punto crítico que la corporación ya no podía ignorar.
El propio Earl Spencer concedió una entrevista a The Sunday Times ese octubre, declarando públicamente y con detalle, por primera vez, su convicción de que le habían mostrado documentos falsificados 25 años antes. Fue una declaración que ejerció una presión pública directa y constante que la BBC ya no podía ignorar. Lo que sucedió después es la parte de esta historia que finalmente da a Charles Spencer y a todos los demás afectados una respuesta concreta. En noviembre de 2020, la BBC anunció una investigación independiente sobre cómo se había obtenido originalmente la entrevista de 1995, que estaría dirigida por Lord Dyson, ex magistrado del Tribunal Supremo del Reino Unido y expresidente del Tribunal de Apelación, una de las figuras judiciales más importantes del país. Es crucial destacar que no se trataba de otra investigación interna llevada a cabo por personal de la BBC, del mismo tipo de proceso que había exonerado discretamente a Bashir en 1996. Fue una investigación externa, dirigida por un juez que contaba con la autoridad institucional y la distancia necesarias para indagar realmente en lo sucedido, sin ningún incentivo para proteger la reputación de la corporación. El informe Dyson se publicó el 20 de mayo de 2021, tras varios meses de recopilación de pruebas que, según se informa, incluyeron el testimonio del propio Bashir, de Wessler y de empleados supervivientes de la BBC que habían participado directamente en el proceso de exoneración original de 1996. Sus conclusiones fueron, en definitiva, inequívocas. El informe concluyó que Martin Bashir había actuado de forma engañosa y había falsificado extractos bancarios específicamente para acceder a Diana, y que había mostrado estos documentos falsificados a Charles Spencer con el propósito expreso de obtener dicho acceso a través de él. El informe concluyó que la propia investigación interna de la BBC de 1996 había sido insuficiente, que no había examinado adecuadamente la versión de los hechos de Bashir, y que, al permitir que prevaleciera una versión inexacta de los acontecimientos, la corporación no había estado a la altura de los altos estándares de integridad y transparencia que públicamente proclamaba. El informe no se limitó a concluir que se había cometido un error en 1995, sino que determinó que la institución no había sido honesta consigo misma, y por extensión con el público, durante casi 25 años y que altos cargos de la BBC eran directamente responsables de haber permitido que esa falta de honestidad permaneciera impune durante tanto tiempo. La respuesta fue inmediata y pública. El director general de la BBC, Tim Davie, emitió una disculpa pública formal, calificando los métodos utilizados para obtener la entrevista como una mancha en la reputación de la corporación. Según se informó, la BBC escribió personalmente a Charles Spencer, a William y a Harry, reconociendo formalmente las conclusiones de la investigación. La corporación declaró que jamás volvería a emitir ni a autorizar la entrevista bajo ninguna circunstancia. Martin Bashir, cuya salud, según se informa, se había deteriorado desde hacía tiempo, renunció a su cargo como editor de la sección religiosa pocos días antes de la publicación oficial del informe. 26 años. Ese fue el tiempo que tardó una investigación independiente, dirigida por un juez, en confirmar finalmente lo que Charles Spencer, al parecer, había sospechado de forma discreta e inconclusa durante la mayor parte de su vida adulta. Deténgase un momento en esa cifra porque vale la pena reflexionar sobre ella en lugar de simplemente repetirla. 26 años es más tiempo del que Diana vivió cuando todo esto comenzó. Tiempo suficiente para que toda una generación de corresponsales de la realeza se jubilara sin llegar a conocer del todo la verdadera historia de la que habían informado durante toda su carrera, manteniéndose al margen. Tiempo suficiente para que William y Harry pasaran de ser niños que apenas entendían qué era Panorama, a hombres adultos que recibieron una carta formal y personal de disculpa del propio director general de la BBC. Las instituciones rara vez actúan con rapidez para investigarse a sí mismas. Esta, sin duda, tardó una generación.
Ahora, con todo esto presente, volvamos al 6 de septiembre de 1997, a la abadía de Westminster, y a Charles Spencer de pie en el púlpito, frente a una audiencia televisiva mundial estimada en miles de millones de personas, pronunciando un elogio fúnebre para su hermana que sigue siendo, hasta el día de hoy, uno de los discursos fúnebres más citados de la historia británica moderna. Habló de ella como la esencia misma de la compasión, del deber, del estilo, de la belleza natural. Dijo con palabras que se oyeron con la suficiente claridad como para provocar un aplauso espontáneo de la multitud reunida a las afueras de la abadía. Un aplauso que luego se extendió por las puertas abiertas hasta el interior del edificio, que en nombre de su familia biológica prometía continuar la importante labor que ella ya había comenzado, y que se esforzarían por asegurar que sus 2 hijos no se limitaran a cumplir con el deber y la tradición, sino que, en sus propias palabras, pudieran cantar libremente como ella misma había deseado y experimentar la mayor cantidad posible de aspectos diferentes de la vida. En aquel momento, esa frase se interpretó como un mensaje directo a la familia real sobre cómo debían ser educados William y Harry en adelante. Al escucharla de nuevo ahora, con todo lo que sabemos, el significado es muy diferente. Se trataba de un hombre frente a miles de millones de personas, apenas 2 años después de que supuestamente le mostraran pruebas falsificadas por la misma profesión, la misma industria, que finalmente no protegió a su hermana de las presiones que, según algunos, contribuyeron a su muerte. En ese momento, ante el mundo entero, pedía que los 2 hijos pequeños de su hermana fueran protegidos del mismo tipo de manipulación que supuestamente se había ejercido contra ella y contra él personalmente, sin conocer aún la forma específica que dicha manipulación había adoptado, ni que tuviera un nombre, ni que hubiera comenzado con 2 papeles que nunca existieron. Sin embargo, esta historia no termina ahí. Solo parece haber terminado la parte pública. Lo que sucedió después se desarrolló casi por completo en secreto, durante décadas, dentro de los muros de una finca privada que la mayoría de la gente solo ve desde un aparcamiento. Lo que Charles Spencer ha protegido desde entonces sigue un patrón notablemente consistente, y vale la pena dejarlo claro aquí, en lugar de interpretarlo en exceso. Diana está enterrada en una isla en medio del lago Round Oval de Althorpe, accesible únicamente en una pequeña barca de remos. Según se cuenta, esta decisión se tomó durante el funeral precisamente para preservar la privacidad y proteger la tumba de la intromisión del público y la prensa, que habían hecho tan difíciles sus últimos años. En la orilla, un pequeño templo se alza sobre la isla con vistas directas a ella, donde los visitantes de Althorpe, durante sus aperturas de verano, pueden contemplar el agua. Sin embargo, la isla permanece cerrada al público. Esta disposición física revela mucho sobre el hombre que la diseñó. Alguien que deseaba que su hermana permaneciera presente en la memoria y en la conmemoración pública, a la vez que la hacía prácticamente inaccesible en persona, protegida precisamente de la cercanía física que había hecho tan difícil su vida mientras aún la vivía. Las cartas privadas, los diarios, el archivo personal que supuestamente se guarda en Althorpe, nada de ello ha sido licenciado para un documental, ni se ha incluido en unas memorias de pago, ni se ha vendido para su publicación por entregas, a pesar de que casi con toda seguridad existiría un enorme mercado comercial para ese tipo de material. Según algunos informes, a lo largo de los años, editoriales y productoras se han puesto en contacto con ellos. Sin embargo, ninguno de esos materiales ha salido a la luz pública. Spencer ha hablado extensamente sobre Diana en entrevistas y actos conmemorativos públicos, compartiendo recuerdos y reflexiones personales con relativa libertad y a su manera. Pero él ha trazado una línea roja, aparentemente innegociable, respecto a la comercialización de lo que pertenece específicamente a su archivo privado. Los documentos sin pulir ni filtrar que ella jamás quiso que un público más amplio viera. Ese no es el comportamiento de un hombre que desea que la historia de su hermana simplemente desaparezca,
ya que continúa, de forma muy visible, contando partes de ella él mismo, con sus propias palabras cuando le place. Es el comportamiento de alguien que quiere mantener el control sobre cómo se cuenta esa historia, habiendo aprendido, a un enorme costo personal y público, precisamente lo que sucede cuando los términos de esa historia se entregan por completo a otra persona. Existe una versión de toda esta historia que sería mucho más fácil de contar, una en la que un solo villano comete una sola mala acción identificable, y el mundo la corrige en un solo ciclo de noticias. Eso simplemente no fue lo que sucedió aquí. Lo que realmente sucedió fue más lento y considerablemente más extraño. Una institución se investigó a sí misma en 1996 y, según se informa, no encontró ninguna irregularidad. Ese hallazgo se mantuvo vigente, se citó y se utilizó discretamente durante 25 años, mientras el hombre que, sin saberlo, había abierto la puerta original vivió el resto de la vida de su hermana, y luego las 2 décadas y media posteriores a su muerte sin ninguna confirmación oficial de lo que en privado siempre había sospechado. La investigación Dyson no se limitó a corregir un registro histórico a posteriori. Cerró una herida que, según se informa, había permanecido abierta, sin ser reconocida, durante casi toda una generación. El daño más grave que se le causó a Diana al examinar la documentación completa probablemente no fue obra de un solo fotógrafo con un teleobjetivo, aunque los fotógrafos que la persiguieron por las calles de París en su última noche merecen sin duda un análisis aparte. Según los hallazgos que finalmente salieron a la luz, todo se logró mediante un documento que nunca existió, mostrado a un hermano que amaba a su hermana y confió en la persona equivocada, en una reunión que probablemente duró menos de 1 hora, una reunión que ninguno de los 2 hombres podía imaginar, en ese momento, que desencadenaría 2 de los años más trascendentales y dolorosos de toda su vida. Recuerden esa reunión que les pedimos que recordaran desde el principio. Es eso. Esta es la historia completa, condensada en una sola habitación, una sola carpeta de documentos y una sola decisión tomada de buena fe por un hombre que intentaba proteger a su hermana. Pero aún subyace una pregunta genuina y sin resolver, una pregunta que merece ser planteada con honestidad aquí, en lugar de simplemente resolverse por ustedes. ¿Quién decide realmente cómo se cuenta la memoria y el legado de una persona una vez que esa persona ya no está aquí para tomar esa decisión por sí misma? Diana no era, según cualquier análisis honesto de los hechos, una mujer que instintivamente optara por el silencio. Ella concedió esa entrevista de 1995, independientemente de las circunstancias en que se obtuvo, porque en el fondo deseaba que se contara su versión de los hechos. Años antes, según se informa, había colaborado en ocasiones con periodistas y biógrafos, incluyendo su bien documentada colaboración con Andrew Morton en su libro de 1992, precisamente para asegurarse de que su versión llegara al público, incluso cuando el palacio claramente hubiera preferido que guardara silencio. Por temperamento y por decisión personal reiterada, era una persona que utilizaba la prensa deliberadamente cuando le convenía, no una figura pasiva victimizada por ella en cada ocasión. Un legado preservado casi por completo gracias al silencio de otros conlleva, pues, una sutil tensión. Una versión de la historia moldeada tanto por lo que se oculta deliberadamente como por lo que finalmente se dice, elaborada por personas que la amaban sinceramente, pero que, fundamentalmente, no eran ella, tomando decisiones en su nombre sobre lo que el mundo debía y no debía ver. Esto no se presenta aquí como una crítica a Charles Spencer, quien, si alguien razonablemente lo merece, se ha ganado el beneficio de la duda respecto a cómo decide manejar la memoria de su hermana. Es simplemente la naturaleza del problema que él heredó personalmente, y la naturaleza del problema que cualquiera hereda al convertirse en el único custodio de la historia de otra persona, después de que ésta ya no puede expresarse por sí misma. No hay una respuesta sencilla y definitiva.
Solo queda la pregunta misma, latente bajo cada decisión que Althorp sigue tomando sobre qué permanece oculto para siempre y qué, algún día, podría dejar de existir. Volvamos a aquella reunión de septiembre de 1995, la que lo inició todo. A Bashir le habría bastado unos minutos para exponer los documentos falsificados. A Spencer le habría bastado unos minutos para examinar lo que parecía ser una prueba irrefutable de que personas en las que había confiado durante años estaban secretamente comprometidas. Unos minutos para decidir en ese preciso instante que su hermana necesitaba saberlo urgentemente y que aquel periodista, fuera quien fuese, merecía una oportunidad real de contárselo directamente. En realidad no había motivo alguno para que un hermano menor, protector, dudara de unos documentos supuestamente falsificados para ser lo más convincentes posible. No era ingenuo. Según consta en los registros, fue blanco de un ataque deliberado por parte de alguien que al parecer comprendía perfectamente qué lo impulsaría a actuar y que había preparado con antelación las herramientas necesarias para ello. 26 años es muchísimo tiempo para cargar con una pregunta que no se puede formular del todo y mucho menos responder. Charles Spencer sabía de alguna forma, desde lo más profundo de su instinto, que algo había salido mal silenciosamente en 1995, que la presentación que había hecho de buena fe no había sido el simple y directo acto de protección que en aquel momento le pareció. No sabía con precisión qué había sucedido ni cómo, no con certeza, no con pruebas directas, hasta que un magistrado jubilado del Tribunal Supremo, tras meses de investigación formal e independiente, le dijo claramente que, de hecho, había sido engañado. Esa confirmación, cuando finalmente llegó en mayo de 2021, no deshizo nada de lo ocurrido en los años transcurridos. No podía devolverle la versión de 1995 en la que presenta a su hermana a un periodista sin documentos falsificados, sin un caso fabricado contra quienes la protegían, solo una solicitud honesta y directa de entrevista que ella tenía total libertad para aceptar o rechazar, basándose en los hechos reales. Lo que construyó discretamente durante todos los años transcurridos entre aquella presentación inicial y la investigación final, el archivo privado y protegido, la tumba en la isla accesible solo en barco, la presencia pública, cuidadosa y deliberada, que habla a menudo pero revela solo selectivamente, se interpreta ahora como algo mucho más específico que el simple dolor, la excentricidad o la habitual reticencia de una familia aristocrática que protege instintivamente a los suyos. Se interpreta, en cambio, como la cautela acumulada de un hombre que ya había sido engañado una vez por alguien cuya profesión dependía fundamentalmente de la confianza de las personas a las que informaba, y que, al parecer, decidió, en silencio y sin ninguna prueba formal, años antes de que Lord Dyson finalmente se la proporcionara, que no permitiría que le sucediera lo mismo a la memoria de su hermana. En realidad, nunca necesitó el informe oficial para saber que había sido precavido por una buena razón. Solo lo necesitó, al final, para decirlo en voz alta, en el registro público permanente, y para confirmar que la razón había sido completamente real desde el principio.